Muy buenos días, amigos y amigas, bienvenidos otro sábado más a la Iglesia Adventista Virtual. Esperamos de todo corazón que estéis bien y se acuerden que Dios nos dice que no nos preocupemos porque Él está con nosotros. Es nuestro deseo que disfruten del programa de hoy. ¿Están listos? Comencemos. Enfoque misionero. Este tipo de proyecto fue creado por el gobierno ya que necesitaba mejorar la nutrición y es una necesidad en Mozambique. Actualmente la tasa de desnutrición crónica es altísima, sobrepasa el 40% y afecta a todo el país. Incluso hay lugares donde es mayor. También en Maputo descubrieron que es más del 30%, lo que también incluye distritos de Boane. Por eso sentimos que es importante que los estudiantes también reciban una porción de alimento porque podrían no estar recibiendo suficiente. Al principio, ADRA Internacional financiaba los alimentos de nuestra escuela. Otra parte de la donación llegaba a través de Acción contra el Hambre. Al ser parte de este proyecto, ellos reciben arroz. El arroz viene en un paquete con soya y vegetales deshidratados. En cada paquete hay un paquete de multivitaminas dentro del alimento que nosotros distribuimos. Así que cada ración que reciben equivale a unas 700 kilocalorías como complemento a lo que reciben en su casa. Al comenzar este proyecto hicimos una antropometría para medir el peso y la altura de los estudiantes y lo analizamos. Descubrimos que el 50% de los estudiantes estaban por debajo del peso normal. Eso fue hace un año. Tenemos que seguir pesando a los estudiantes. Tenemos un grupo de control mensual para medir resultados concretos y ver si se producen cambios. Lo que sí hemos notado es que hay un aumento en el número de estudiantes. Comenzamos con 9.366 y ahora tenemos 13.453 estudiantes. Al terminar el año pasado teníamos 11.656 estudiantes. Momentos musicales. Quiero contarles una historia de un hombre que creyó en Dios, aunque
hay en mi alma hoy. Porque Cristo me salvó y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Grande gozo, oh sí, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está. Si me salvó, las cadenas rotas ya están. Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Grande gozo, oh sí, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Oh, oh, yeah, yeah. En mí. Oh, en mí. Oh, oh, oh. Hay montañas que tengo que mover con la fe que no duda de nada. Hay batallas que tengo que vencer con la fe que camina sobre agua. Ojos necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo, es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Quiero ser el que cumpla tus sueños. Es por eso que no renunciaré, seguiré con
necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo, es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Dame fe. Quiero verte actuar, quiero verte actuar, quiero verte actuar en mí. Dame fe. Quiero verte actuar, quiero verte actuar, quiero verte actuar en mí. Hay montañas que hoy voy a mover con la fe que no duda de nada. Momentos de oración.
Buen sábado, queridos hermanos. Estamos llegando a la lección número 4 de nuestra escuela sabática. Hoy el título es La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Ese es el título de nuestro tema de hoy. Hoy voy a auxiliarme de un recurso pedagógico para hacer más didáctica mi presentación. Ahí tenemos nuestro título de la lección de esta semana. La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Hoy quisiera, a manera de introducción, presentar primero lo que es la esencia de la lección de esta semana. Y es que el problema más crucial que enfrenta la Iglesia en este tiempo es respetar la autoridad de la Biblia. Es decir, aceptar que la Biblia es la palabra de Dios, el fundamento de nuestra fe. Vamos a analizar los objetivos de la lección de esta semana. El primero a nivel de conocimiento, y es analizar las 5 fuentes que intervienen en la interpretación de la Biblia. Eso será prácticamente el desarrollo de toda la lección. A nivel emocional, es sentir la influencia teológica de las múltiples interpretaciones de la Biblia. Y finalmente, lo que debo hacer a nivel de propósito es enseñar que la Biblia tiene una autoridad superior a la tradición humana, a la experiencia, a la razón y a la cultura. Bien, quisiera agradecer de forma muy especial la oportunidad que me da el Señor de poder transmitiros esta lección. Y por supuesto pedir la dirección del Espíritu Santo a fin de que nos ayude siempre a interpretar bien las Sagradas Escrituras. Quiero invitarles a orar junto conmigo. Nuestro Padre y nuestro Dios que estás en los cielos, quiero invitarte para que en esta oportunidad estés con nosotros en el resumen, en la síntesis, en el repaso de nuestra lección de esta semana. Que, Señor, la palabra de Dios sea el fundamento de nuestra fe y nuestras creencias. Quédate con nosotros, Padre, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos entonces a entrar ya en materia. Vamos a lo que es la introducción de nuestro programa, de nuestra lección de esta semana. El asunto de la autoridad de la Biblia es quizás el problema más crucial que enfrenta la Iglesia hoy. No hay ninguna iglesia cristiana que no utilice la Biblia para respaldar sus creencias. Llámese usted de la iglesia metodista, bautista, adventista, pentecostal, testigos de Jehová, mormones, casi todos tienen un registro, en teoría, un registro sagrado de donde sacan sus doctrinas. Pero casi la mayoría partimos de las Sagradas Escrituras, que es la Biblia. Sin embargo, el papel y la autoridad de las Escrituras en teología no son iguales en todas las iglesias, especialmente lo que tiene que ver el factor de interpretación. Por lo cual es importante estar al tanto de todas las influencias y comprender la contribución positiva que cada fuente tiene con respecto a nuestra fe. Por ejemplo, si usted estudiara 1 Corintios 11, tendría que estudiarlo desde el punto de vista antropológico, cultural, y ver cuáles eran las costumbres y las tradiciones en ese lugar. Es interesante que muchos capítulos de la Biblia hay que entenderlo en su contexto cultural. Pero bien, vamos a estudiar entonces las 5 fuentes que nos van a ayudar a interpretar mejor la Biblia. Estas 5 fuentes son la tradición, la experiencia, la cultura, la razón y finalmente la Biblia. Por supuesto, estas fuentes desempeñan un papel importante en cada teología y en cada iglesia. Todos somos parte de varias tradiciones y culturas que nos impactan. Todos tenemos experiencias que dan forma a nuestro pensamiento e influyen en nuestra comprensión. Todos tenemos una mente para pensar y evaluar las cosas. Pero bien, vamos entonces a analizar cada uno de estos factores que influyen en la interpretación de las Sagradas Escrituras. Vamos primeramente al tema de la tradición. La tradición a menudo tiene mala reputación. Se le asocia con una mentalidad estrecha que se apega servilmente a la rígida repetición y ejecución de ciertos rituales y prácticas. Pero la tradición no es necesariamente mala.
Analicemos algunos aspectos positivos con respecto a la tradición. Por ejemplo, número 1, brinda actos recurrentes de estructura y estabilidad. Número 2, nos conecta con nuestro pasado y quizás incluso con nuestros orígenes. Número 3, la tradición también transmite valores y cosas que son importantes para nosotros. Y número 4, la tradición también ayuda a mantener vivo el recuerdo de acontecimientos y cosas importantes. Así que esos serían los aspectos positivos de la tradición. ¿Y cuál sería el problema de la tradición? El problema surge cuando estas tradiciones cobran vida propia y finalmente se vuelven más importantes que las cosas originales que intentan preservar. Ese sería un problema. En segundo lugar, la tradición también tiende a crecer con el tiempo y a agregar aspectos que van más allá de lo que inicialmente desencadena la tradición. Bien, por eso decía Pablo en Gálatas 1:9, exhorta a los creyentes a no predicar otro evangelio que el que él había recibido. Así que una pregunta que ya sería interesante quedarnos con ella es, ¿cómo reaccionó Jesús ante las tradiciones humanas de su época? Recuerden que las tradiciones que Jesús confrontó eran cuidadosamente transmitidas a la comunidad judía de maestro a alumno. En los días de Jesús había asumido un lugar a la par de las Escrituras. Quiero invitarles a abrir el Evangelio de San Marcos para que veamos estas tradiciones humanas, aunque algunas eran tradiciones de ancianos respetados, pero es importante entender cómo la tradición muchas veces está por encima de las Escrituras. Veamos lo que dice Marcos capítulo 7. Dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, muchas veces no se lavaban las manos y no comen. Vean lo que dice el versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y respondiendo Jesús les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y vean lo que dice el versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Versículo 9, y también les decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y el versículo 13 dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Hay que recordar que el problema de la tradición está allí, cuando la tradición muchas veces está por encima de la escritura, y ahí está donde entra el conflicto, invalidar la palabra por la tradición. ¿Sí? Bien, sería bueno que nos quedáramos con algunas preguntas. Una pregunta que es importante es, ¿cuáles son algunas cosas que hacemos como iglesia que podrían ponerse bajo el rótulo de tradición? ¿Por qué siempre es importante saber distinguir entre lo que es la tradición y el precepto bíblico? Hay que recordar que la palabra de Dios debe siempre originar en nosotros una actitud reverente y fiel hacia las Escrituras mismas. La Biblia ostenta un papel único que reemplaza a todas las tradiciones humanas. La Biblia está por encima y por sobre todas las cosas y sobre toda tradición, incluso por muy buenas que sean. Pero recuerda esta pregunta. Esta pregunta es importante. ¿Qué cosas hacemos en la iglesia que podrían ser consideradas como una tradición? ¿Y por qué siempre es importante distinguirlas estas del precepto bíblico? Esta es una pregunta importante. Bueno, vamos al segundo factor que podría contribuir para la interpretación de las Escrituras. Vamos a ir a ver al libro de Tito, capítulo 3, versículo 4. Tito, vamos a buscarlo.
Vamos a leer lo que dice Tito, versículo 3, versículo 5, vamos a leer desde el 3 al 5. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La experiencia es parte de nuestra existencia humana. Afecta nuestros sentimientos y pensamientos de una manera poderosa. Dios nos ha diseñado de modo que nuestra relación con nuestra creación e incluso con Dios mismo está tan conectada a nuestra experiencia que ésta la determina. Por otro lado, podemos experimentar a nivel de mirar la belleza, la armonía, escuchar la música, ver el arte, y podemos relacionarnos con cosas y otras relaciones mucho más que de una manera racional. La experiencia es parte de nuestra vida y también forma parte importante de nuestra vida espiritual con Dios. Pensemos en los aspectos de fe, donde el hecho de experimentar alegría, experimentar el gozo del perdón, experimentar una conciencia limpia y actos de bondad, experimentar el amor, cómo éstas han impactado positivamente en nuestra relación con Dios y con otros creyentes. Eso es parte de nuestra experiencia. Pero por otro lado, quizás sería bueno analizar cómo una experiencia de rechazo, de prejuicio, de odio, sospecha, duda, envidia y celos pueden también afectarlos. Si usted piensa en estas cosas, seguramente que estas le impactaron negativamente en su relación con Dios cuando usted sintió el prejuicio, la sospecha, la envidia o los celos. Nuestra experiencia humana es poderosa, pero también puede ser engañosa y errónea. Nosotros no tenemos que basar nuestros fundamentos de fe solamente en experiencias. Aunque el pasaje que hemos leído de Pablo menciona la experiencia de quién era antes y lo que llegue a ser por la gracia de Dios. El tener la experiencia de haber sido lavado y regenerado y especialmente pasar por la experiencia de renovación del Espíritu Santo. La experiencia tiene que estar sujeta a la palabra de Dios, especialmente si la experiencia ha sido con Dios. Bueno, vamos a analizar ahora quizás esta pregunta. ¿Cómo podemos saber si nuestra experiencia y percepción de ciertos valores y principios están en armonía con la Biblia? Es bueno que usted analice las experiencias que usted tiene en el pasado y relacionarlas con la Biblia, para que entonces esa experiencia cobre realmente un valor importante en su vida. Bueno, vamos al el tercer factor que puede contribuir en la interpretación de las Escrituras, y tiene que ver con la cultura. La palabra cultura deriva del latín cultura, procedente a su vez de colere, que significa cultivar, ¿sí? La cultura abarca, entre otras cosas, el conjunto de costumbres, de valores, el comportamiento social, las normas que se encuentran dentro de una sociedad humana. Eso es la cultura. Dios nos ha dado la capacidad de darle forma a la cultura, pero al mismo tiempo todos estamos influenciados por las respectivas culturas en las que vivimos. La Biblia llega a la existencia en una cultura específica. Por ejemplo, muchas partes del Nuevo Testamento, especialmente las epístolas de Pablo, tienen relación con una cultura griega. Así que para entender algunas de sus declaraciones, debemos familiarizarnos con la cultura de las Escrituras. Siempre que uno analiza un pasaje, tenemos que hacer un viaje antropológico, sociológico, ir a la sociedad allí. Entonces la Biblia ha tenido y tiene cierta influencia, y impacta también a la cultura humana y eleva
a cualquier sociedad. Por eso es importante hacer ese viaje cultural cuando uno estudia la Biblia, que había de fondo. Eso es hacer exégesis bíblica, ir al fondo del pasaje y entender culturalmente y luego sacar el principio teológico y aplicarlo a nuestro tiempo. Pero la cultura sí tiene un punto importante en nosotros. Ahora, hay que recordar que ninguna cultura es perfecta. Cada cultura se ha visto afectada por el pecado, por lo cual no todo en la cultura es positivo. Debemos de tener mucho cuidado con algunos aspectos negativos de la cultura que pueden afectar nuestra fe y algunos pueden tener aspectos incluso demoníacos, ¿verdad? Todo depende de qué cultura. Así que debemos cuidar que nuestra cultura no nos aleje de mantenernos fieles a la palabra de Dios. Así que esto es importante. Por otra parte, crear una contracultura no es bueno. Como por ejemplo, si permitimos que la cultura defina cómo se debe practicar el amor, porque rápidamente somos conducidos a hacer cosas que están en contra de los principios bíblicos y que Dios claramente las prohíbe. Así que no todo la influencia de la cultura siempre es buena. Sería bueno que nosotros analizáramos más o menos cómo la influencia de la cultura en el ambiente donde vivimos puede impactarnos en nuestra forma de creer. Dios nos ha dado la capacidad de darle forma a la cultura, no se olvide de esto. ¿De acuerdo? Vamos ahora a ver esta pregunta que me parece importante. ¿Cómo protegernos de ideas, tradiciones o culturas al comprender las Escrituras? ¿Y qué nos enseña Jesús? ¿Sí? Con respecto a esto. Vamos a al cuarto factor, digamos, la cuarta forma de analizar la Biblia con respecto a la razón. Bueno, Dios nos creó con la capacidad de pensar y eso es maravilloso. Dios nos ha dado una mente, una inteligencia para poder razonar las cosas. Gran parte de la Biblia nos llama a reflexionar sobre lo que está escrito en ella. Y además estimula nuestros pensamientos y el razonamiento. De hecho, hay muchos pasajes en el Evangelio donde Jesús habla con los discípulos y al dialogar con ellos repite frases como ¿qué te parece? Vean, por ejemplo, lo que dice Mateo, capítulo 17. Vamos a ver Mateo 17, versículo 25. Y vamos a ver a Jesús allí, dice, capítulo 17, 25. Vamos a leer desde el 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Y él dijo, sí, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Noten, Jesús al dialogar le hace la pregunta, ¿qué te parece? El capítulo 18 también, el versículo 22, Jesús utiliza la expresión, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Nuevamente la pregunta es, ¿qué te parece? Y por ejemplo, Mateo capítulo 22, vean lo que dice el versículo 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Otra vez la expresión, ¿qué te parece? También Jesús utilizó muchas veces otra expresión como, ¿no habéis leído? Esto implica que Dios quiere que usemos la mente para entenderlo a Él y a su palabra. Es claro que nunca en esta vida comprenderemos plenamente todo acerca de Dios, pero Dios quiere que nosotros utilicemos el razonamiento, nuestro intelecto. Nuestro pensamiento está oscurecido y muchas veces se ve afectado por el pecado. Por lo tanto, nosotros necesitamos incluso llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nuestros pensamientos siempre tienen que estar en armonía con la interpretación bíblica. Si no estamos dispuestos a someter nuestros pensamientos a la autoridad de las Escrituras, rápidamente comenzaremos a juzgar cada vez más partes de las Escrituras de acuerdo a lo que creemos que es razonable y verdadero.
convirtiendo así nuestra razón en la norma de lo que podemos aceptar o no. Por ejemplo, si seguimos con racionalizarlo todo, podemos llegar a la mentalidad incluso de eliminar los milagros de la Biblia y creer que quizás no sucedieron. Incluso podríamos razonar tanto que podría afectar ciertas verdades bíblicas como las doctrinas de Dios, la existencia de Dios, la naturaleza de la Trinidad, de la divinidad de Cristo. Podríamos poner en duda y cuestionar la personalidad del Espíritu Santo. Podríamos cuestionar incluso y razonar que quizás eso de la resurrección corporal es algo imposible, o la relación que existe entre los seres humanos y el libre albedrío y la soberanía de Dios. En fin, podríamos nosotros cuestionar a Dios si nosotros somos demasiado racionales. Ahí es donde entra el concepto fe. Bueno, vamos al último punto, al quinto. Y hay dos textos más que quisiera compartir, ¿sí? Bueno, aquí vamos a San Juan capítulo 17, versículo 17. Dice este texto, me lo sé de memoria: santifícalos en tu verdad, tu palabra es ¿qué? La verdad. Qué bonito, ¿verdad? La palabra de Dios es la verdad y debería ser la que nos conduzca siempre a la verdad de Dios. Pero vean lo que dice San Juan capítulo 5, San Juan capítulo 5, versículos 46 y 47. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Bueno, la Biblia debe de ser nuestra autoridad suprema. En todos los asuntos de fe y práctica, la Biblia debe ser nuestra guía, porque fue inspirada por el mismo Espíritu, el Espíritu Santo. La Biblia también debería de ser la carta de amor de Dios, de nuestro Padre Celestial a ti, a fin de que tú vuelvas de retorno al Padre. Así que en la palabra de Dios está encerrada lo que Dios quiere comunicarte a ti. Jesús y los apóstoles partieron de esta premisa. Para Jesús, la palabra de Dios es la verdad, ¿sí? Tu palabra es la verdad. Ahora, si no creemos a Moisés, tampoco creeremos a sus palabras, dijo Jesús. Así que para Jesús las Escrituras son la norma de nuestra fe, ¿sí? Lo mismo hicieron los apóstoles. Para ellos las Escrituras era la base y el fundamento de su doctrina y de su enseñanza. Así que la Biblia debe ser nuestra conducción. Muy bien, una pregunta importante que quizás podemos hacernos para concluir esta sección es: ¿cómo podemos presentar la primacía de la Biblia a otros sin ser cerrados, exclusivistas o impositivos? Notad que en cada sección he tratado de poner una pregunta para que ustedes razonen y evalúen esto que hemos estudiado. Bueno, a manera de conclusión, quisiera deciros que hemos estudiado estas 5 fuentes que pueden ayudarnos a interpretar la Biblia, aunque las 4 primeras nunca tienen que estar por encima de la Biblia. Lo que hemos visto es la tradición como punto número 1. En segundo lugar, la experiencia que nosotros tengamos con Dios, ¿sí? Como la experiencia de la renovación espiritual. La cultura, de qué manera puede influir al interpretar las Escrituras. La razón, Dios nos ha dado capacidades intelectuales para razonar y evaluar la Biblia y ver siempre el análisis contextual del pasaje que vamos a estudiar, hacer un análisis teológico, hacer un análisis antropológico donde se desarrolla el pasaje. Y finalmente la Biblia, que debe ser ella misma la que se interprete a sí misma. Dios permita que nosotros basemos nuestra fe en las Sagradas Escrituras. Es la base y el fundamento de nuestra creencia. Ahora, déjenme decirles algo. Cuando amamos a otra persona, entran en juego varios de los factores que hemos analizado en esta semana. Por ejemplo, en el amor experimentamos algunos sentimientos fuertes. Sin embargo, el amor es más que un sentimiento. Cuando amamos a otra persona, normalmente tenemos algunas buenas razones de por qué nuestro amor por esa persona es real y por qué la otra persona también nos ama. Sin embargo, no es sabio basar nuestro amor
solamente en la razón. Cuando comenzamos una relación amorosa, tendemos a desarrollar algunas prácticas o tradiciones comunes que nos recuerdan momentos significativos que pasamos juntos. Pero cuando esas tradiciones se vuelven más importantes que la relación en sí, hemos ido por mal camino y perdemos algo esencial. Cuando comenzamos a mostrar nuestro amor a otra persona, lo hacemos normalmente a las normas o costumbres comunes de nuestra cultura. Pero cuando permitimos que solo la cultura defina cómo se debe practicar el amor, podemos ser conducidos a hacer cosas que están explícitamente prohibidas en las Escrituras. Es por eso que necesitamos una guía segura y no sea solo de origen humano. Así que solamente la Biblia puede proporcionar un fundamento sólido para comprender nuestro propósito y nuestro destino. Así que la Biblia revela la voluntad de Dios y revela también sus mandamientos. Bueno, amigos, muchas gracias por haber participado conmigo en estos momentos de Escuela Sabática. Me gustaría tener una palabra de oración para poder concluir mi análisis de la lección de Escuela Sabática. Vamos a orar. Gracias, nuestro Padre y nuestro Dios, por habernos permitido repasar estos 5 factores que contribuyen a la interpretación correcta de la Biblia. Quédate, Señor, con nosotros, quédate con cada hijo tuyo, bendice a la familia de tu iglesia en estos tiempos de crisis, danos tu bendición siempre, Padre, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber participado conmigo en este programa y bueno, muchas bendiciones y no olvide que el próximo sábado 2 de mayo el culto será nacional. Tendremos también escuela sabática a nivel nacional. Y un saludo que hoy tendremos una segunda parte donde tendremos un buen predicador sorpresa para vosotros. Dios os bendiga. Buen sábado para todos.
Hola, muy buenas. Todos sabemos que estamos viviendo momentos muy delicados. Nuestro concepto de mundo está cambiando muy rápido, pero seguimos confiando en Dios. Aunque estamos resguardados en nuestras casas, no dejes que esto te paralice a seguir llevando las buenas noticias que Dios te dejó un día en su palabra. Para ello es necesario que cada uno dé sus ofrendas y diezmos según crea que deba hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación, sino porque Dios ama al que da con alegría. Si eres de la Iglesia de Las Palmas, podrás depositar tu ofrenda mediante transferencia a esta cuenta bancaria. Si eres de la Iglesia de Tamaraceite, podrás depositar tu ofrenda mediante transferencia a esta cuenta bancaria. Si eres de Hope Home, podrás depositar tu ofrenda mediante transferencia a esta cuenta bancaria. Si eres de la Iglesia de Vecindario, podrás depositar tu ofrenda mediante transferencia a esta cuenta bancaria. Y si eres de la Iglesia de Ingenio, podrás depositar tu ofrenda mediante transferencia a esta cuenta bancaria. Y recuerda, Dios está siempre al control. Y ahora viene el momento más esperado de toda la casa, la historia para los peques. Cientos de aventuras viviremos y juntos nos divertiremos. Deja tu imaginación brillar. Pequeños héroes son, hijos de Dios con un corazón valiente. Pequeños héroes son, vamos, vamos, vamos a celebrarlo. Vamos todos a cantar que esto está por comenzar. Hola amigos, hoy inicia la fecha más esperada en el Palacio Real. Una fiesta de 7 días organizada por el Rey Asuero. Para su familia, amigos y los niños del pueblo. Ahí tenemos a Esther, quien disfruta con sus amigas. Oh, y ese de ahí es Mardoqueo, quien está cuidando de todos. Los niños del pueblo se están divirtiendo mucho. Creo que la fiesta es todo un éxito. ¡Todos ustedes! ¿Qué hacen aquí? Amán se ve muy molesto. Les contaré un poco sobre él. Amán es el mejor amigo del rey. Pasan mucho tiempo juntos, divirtiéndose de una manera muy particular. ¿Quién se creen que son ustedes para atreverse a jugar en nuestro castillo inflable? Ellos tienen permiso de estar aquí. ¿Qué dices? Bájense ahora o se las verán conmigo. No. Ellos no se irán a ninguna parte. Tenemos permiso del rey. Esto lo sabrá el rey. Ya verán. No tengan miedo, chicos. ¿Qué estará pasando? Amán se veía muy enojado. Tan, tan, taran, taran, tan, 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 tan. Muy bien, está perfecto.
Pásame otro, por favor. Tan, tan, taran, taran, tan, 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 tan. ¡Mi rey! ¡Mi rey! ¡Oh, no! ¿Qué te sucede, Amán? ¿Por qué vienes tan enojado y azotando así la puerta? Hay unos niños extraños que nos están molestando y no podemos disfrutar de nuestra fiesta. Ajá, ¿y qué quieres hacer con ellos? Si su majestad me lo permite, podría deshacerme de ellos. Así todos seguiríamos disfrutando en paz de la fiesta que nos preparaste. Ok, sí, haz lo que creas conveniente, Amán. Te doy autoridad para que uses mi anillo. Así que no me distraigas más, quiero seguir armando mi castillo. ¡Oh, no! ¡Es mía! Ahora sí, con este anillo podré abrir la compuerta y así usar la palanca que hará que todos sean lanzados al precipicio. Mañana en la tarde el castillo inflable será solo mío. ¡Oh, no! ¡Cielos! Uno de los ayudantes del rey ha venido a contarle un secreto a Mardoqueo. ¿Será que le advertirá del plan de Amán para deshacerse de él y todos sus amigos? Hola, Mardoqueo. Vengo a advertirte del plan de Amán para deshacerse de ti y todos tus amigos. Quiere expulsarlos lanzándolos por la terraza. ¿Qué? Amán solo quiere dañarnos. Esto es terrible. Tengo que hablar con Esther. Ella es la única de nosotros que se puede acercar a hablar con el rey. Y entonces decidí que el mejor era el color rosa. Esther, necesito hablar contigo. ¡Urgente! ¿Qué pasa, Mardoqueo? ¿Por qué estás tan angustiado? Hay problemas con Amán. Defendí a los niños cuando él quería sacarlos y se enojó tanto que fue a decirle al rey que nos lanzara a todos al precipicio. Y el rey accedió. ¡Oh, no! ¡Eso es terrible! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tú eres la única que nos puede salvar, pues eres amiga del rey. Tienes que hablar con él para ayudarnos, o si no, todos moriremos. Pero si el rey no me llama, no me puedo acercar a él. Porque los que se acercan sin su permiso, los lanzan de una ventana al precipicio. Pues tú eres nuestra única salvación. Si no te presentas, de todas formas nos van a lanzar. Tengo una idea. Es hora de recurrir a la máquina superespecial de la gracia, donde buscaremos el favor de Dios para resolver todo esto. Presento la máquina superespecial de la gracia. ¿Máquina super especial de la gracia? Te mostraré. La máquina adquiere su poder de la siguiente manera. Tablero, por favor. Hoy entregaremos nuestra comida favorita. Estos platos favoritos los pondremos en la máquina. Después de esto, yo entraré en la máquina y así esperaremos a recibir la gracia y el favor de Dios. ¿Me dices que debo entregar mi plato favorito, que son las hamburguesas, para ponerlo en la máquina? ¿Y que eso hará que el plan funcione? Hacer eso se llama ayuno. Entregaremos nuestra comida favorita para decirle a Dios que Él tiene el primer lugar en nuestro corazón. ¡Wow! ¡Vamos! Debemos hacer el ayuno y obtener la gracia de Dios. Esperamos que Dios, al ver esto, pueda agradarse y oprima el botón de encendido del superpoder de la gracia. Con que ese es el plan que tienen, ¿ah? Pues ya verán que mi plan es mucho mejor. Oh, ¿qué fue eso? Sonó como un perro que tiene gripa y que sufre de estreñimiento a la vez. ¿O que está agonizando? ¿Hay algún perrito con tos por ahí? O tal vez no fue nada. Continuemos con el plan.
Yo también tengo mi plan. Con este plan opacaré el brillo de Esther y no podrán convencer al rey de que soy el único que puede usar el castillo inflable. Lo primero que haré es poner mucho lodo en un gran recipiente. Y después lo pondré sobre el techo en un lugar donde pasará Esther. Cuando ella camine por ese mismo lugar, activaré el control remoto para que las compuertas se abran dejando caer el lodo sobre ella. Y ahí tendrá que decirle adiós a su brillo. Mi plan es mucho mejor, ¿no es así? Pues ya lo verán. El plan de Esther está funcionando. Después de que todos dieron sus comidas favoritas, Dios ha otorgado la gracia y el favor que necesitan. ¡Brillante! ¡Qué hermosa! Gracias a todos por ayunar. Ahora he obtenido la gracia de Dios y podré presentarme ante el rey en favor de todos. Muy bien, sí. No podemos perder más tiempo. Vamos a hablar con el rey, porque los niños tienen derecho a disfrutar del inflable y de la fiesta. Mi rey, la reina Esther está solicitando venir a hablar con usted y en breves minutos estará aquí. Oh, sí, qué bien. Siempre es una alegría verla. Esperaremos aquí. Ya está cerca. ¿Eres tú, perrito? Quiero conocerte, perrito. ¡Perrito! Ya casi. Sí. ¿Pero qué tiene esto? ¿Por qué no funciona? Majestad, la reina ya se encuentra aquí. Oh, no puedo ver. ¡Qué hermosa reina! ¡Déjenla pasar! Oh. Muy bien. Si su majestad lo permite, pido me sea concedido hablar. Oh, Su majestad, hemos sabido de alguien que quiere hacerle daño a sus invitados y también a mí, su servidora. Nosotros estamos disfrutando de sus inmensas bondades y de los juegos de esta grandiosa fiesta que usted ha preparado, entre ellos el castillo inflable. Esa persona lo pondría a usted como una mala persona, a ojos de todo el pueblo, dañando su gran fama y honor con esta injusticia. Pido que por favor nos conceda disfrutar de la fiesta y permanecer en el castillo inflable. ¿pero quién intentó expulsarlos del castillo inflable? Es Amán, quien quiere expulsar a todos los niños y quedarse con el castillo para él solo. Te concedo tu petición, y nadie va a molestarlos, sino que disfrutarán del castillo inflable todo el tiempo que quieran. ¡Oh, gracias! Wow. Guardias, saquen a Amán del castillo y regrésenme mi anillo. ¿Ah? ¿Pero qué? ¿Ah? De esta manera los niños fueron ayudados y lograron seguir jugando en el castillo inflable, horas y horas sin interrupción. Siempre cuidados por Mardoqueo, quien vigila que la orden del rey se cumpla. Todos están muy felices disfrutando esta fiesta y compartiendo con la reina Esther, quien pudo tener la gracia
para obtener el favor del rey Asuero. Momentos musicales. Esther, la princesa que valiente obedeció, por salvar a su familia el rey buscó, y con sabiduría y gracia Dios la coronó. La princesa que valiente obedeció, por salvar a su familia el rey buscó, y con sabiduría y gracia Dios la coronó. Esther, escogida desde antes de nacer, yo siempre a tu lado estaré, y sabiduría y gracia hoy yo te daré. Yo te escogí para salvar a tu nación. Tú, bella Esther, fuiste muy fiel al Señor, y alegres cantamos hoy. Esther, palabras en tu boca yo pondré, y a tus enemigos venceré, y como reina de este pueblo te levantaré. Yo te escogí para salvar a tu nación. Tú, bella Esther, fuiste muy fiel al Señor, y alegres cantamos hoy, que a tu pueblo tú salvarás, y la fiesta va a comenzar. No tienes nada que temer, contigo siempre estaré, de alegría te vestirás, a tu pueblo tú salvarás, y tú nunca te rendirás, y la fiesta va a comenzar. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar, y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el fin.
mis ojos fijaré, descansaré en tu poder, tuyo soy hasta el final. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Momentos de oración.
Buenos días, hermanos. Buenos días, familia. Feliz sábado para todos. Me siento muy contenta porque en esta mañana tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios y voy a usar un recurso didáctico para que esta presentación sea más clara. Justin Smith, un hombre de 31 años, a quien sus amigos le llamaban Iceman. Este sobrenombre no es precisamente porque sea un superhéroe, sino porque es un caso raro en el mundo de un ser humano que vuelve a la vida después de haber muerto congelado. Justin es la única persona que ha sobrevivido a una hipotermia tan extrema. La historia sorprendente de este hombre empieza una noche de febrero del 2015 en Pensilvania, Estados Unidos. Justin iba caminando a su casa después de una reunión con sus amigos, cuando tropezó y cayó inconsciente en la nieve. A la mañana siguiente, al ver que no había llegado a dormir, su padre, el señor Smith, salió a buscarlo en su coche. En su recorrido al borde de un camino, Smith vio unas botas asomándose. Bajó a mirar y comprobó que era Justin, su único hijo. Había pasado cerca de 12 horas desde su desaparición. Estaba nevando y la temperatura era -4 grados centígrados. El hombre recuerda que el joven estaba azul y no tenía pulso. Su impresión fue que su hijo estaba muerto. El padre de Justin empezó a llorar y a pedirle a su hijo que no lo deje. Cuando los paramédicos llegaron al lugar, tampoco encontraron signos vitales y detectaron que su temperatura corporal estaba por debajo de los 20 grados centígrados. No había otra opción que declararlo muerto. En ese momento, el señor Smith llamó a su esposa y le comunicó que había perdido a su hijo. Pero al mismo tiempo, el personal de emergencia llamó para pedir orientación al médico Gerald Coleman del hospital Lehigh Valley, quien no quiso cerrar el caso tan rápido. Coleman ordenó a los paramédicos que le aplicaran a Justin reanimación cardiopulmonar, pese a que no tenía pulso y que parecía haber dado su último suspiro hacía muchas horas. Los miembros del equipo de emergencia presionaron el pecho del joven y le dieron respiración boca a boca hasta que pudieron trasladarlo en medio de una tormenta de nieve al hospital donde estaba el doctor Coleman. Allí el doctor James Wu recomendó conectar a Justin a una máquina para calentar y oxigenar la sangre. Wu sabía que la máquina, generalmente usada para salvar pulmones y corazones dañados por un resfriado o un ataque cardíaco, era la última oportunidad para el muchacho. Después de 20 minutos conectado, la temperatura de Justin comenzó a subir y su corazón comenzó a latir por sí solo. Sus signos vitales se restablecieron, pero su cerebro todavía no mostraba actividad. Estuvo 15 días en coma. 2 semanas después, despertó y los médicos se sorprendieron al comprobar que su cerebro estaba ileso. Las horas congelado solo le habían costado los dedos del pie y los meñiques, que fueron amputados por gangrena. Así que tuvo que aprender a usar sus manos y caminar otra vez. Smith salió del hospital en marzo y volvió a su casa el 1 de mayo del 2015. La historia milagrosa de Justin es una ilustración de esperanza para la iglesia. Aquí en esta imagen tenemos la familia de Justin, el lugar donde lo encontró su padre, y tenemos en la siguiente imagen a Justin con su novia, su familia, sus padres y los médicos que le atendieron. ¿Cómo defino mi vida espiritual? ¿O cómo defino la vida espiritual de mi iglesia? En esta mañana he basado mi tema en el libro de Habacuc, un profeta menor. Su nombre significa abrazar. Este libro tiene tan solo 3 capítulos,
pero con un tremendo mensaje para nosotros hoy. Este libro comienza con una pregunta que hace Habacuc a Dios. Y el tema de esta mañana lo he titulado Un llamado al reavivamiento en los tiempos de Habacuc. Y dice Habacuc 1, del 2 al 3. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. ¿Cuál era la condición del pueblo de Judá en los tiempos de Habacuc? Habacuc está viviendo un tiempo muy crítico. El reino de Judá está viviendo una terrible apostasía. ¿Cómo estaba la sociedad en los tiempos del profeta Habacuc, iniciando por su líder máximo, el rey Manasés? Vamos a ir al contexto histórico. Si vamos a Segunda de Crónicas 33:9, nos dice que Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones de que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. La luz que se había desarrollado por generaciones anteriores fue seguida por la superstición y el error. Nos dice Profetas y Reyes que Manasés permitió que brotaran y florecieran males graves, la tiranía, la opresión, el odio por todo lo bueno, la justicia fue pervertida, prevaleció la violencia. Y si vamos a Segunda de Reyes 21:6, dice, fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Como hemos visto, Manasés derramó mucha sangre inocente al matar a los fieles de Dios y a matar a los profetas. Nos dice Patriarcas y Profetas que uno de los primeros en caer fue el profeta Isaías, quien por más de 50 años se había destacado delante de Judá como un mensajero designado de Jehová. Y si vamos a Segunda de Reyes 24, 3 al 4, dice, ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que hizo. Asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó Jerusalén de sangre inocente, por tanto no quiso perdonar. Repetidas veces se menciona los pecados de Manasés como la causa principal de la caída de Judá. Judá había dado la espalda a Dios. El profeta Habacuc seguía predicando que se alejaran de los malos caminos. La nación de Judá no quiso escuchar las advertencias de Dios por medio de sus profetas. ¿Qué problema había en los tiempos del profeta Habacuc? ¿Cuáles fueron los pecados en que estaba incurriendo Judá? Los pecados en el libro de Habacuc se mencionan en forma de ayes. Y vamos a ir al libro de Habacuc, capítulo 2. Habacuc, capítulo 2. Versículo 6. Y dice así. Aquí tenemos el primer ay. Pero vamos a ver primero qué es un ay. ¿Qué es un ay? Un ay es la expresión, significa una maldición, una advertencia de castigo en el contexto de los cuestionamientos del profeta, al profeta Habacuc a la situación de su tiempo. Un ay es una maldición, es una advertencia de castigo. El primer ay
es el materialismo. Este es el primer problema o el primer pecado. Y dice Habacuc 2, versículo 6. Ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? El primer ay es el materialismo. Una persona materialista es aquella que le da un excesivo valor a las cosas materiales como el dinero o las propiedades. No hay problema en tener bienes y riquezas. A Dios le gusta que sus hijos prosperen. El problema es el deseo desmedido de poseer cosas, de modo que nos olvidamos de la familia, de los hijos y de Dios. Aquí se reprueba la codicia, ese deseo de poseer más y más cosas. Jesús nos dijo en Mateo 6:25, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de vestir. No es vuestro cuerpo, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Vamos ahora al segundo problema, al segundo pecado en que estaba el pueblo de Judá. Y esto lo vemos en Habacuc 2:9. Dice, ay del que codicia injusta ganancia para su casa. Aquí el problema en que estaba incurriendo Judá era riqueza injusta. El querer poseer cosas de manera rápida, a costa de lo que sea, pasando por encima de los demás. El rico siendo más rico y el pobre cada vez más pobre. La injusticia social. Piensan que cuando logran acumular más, serán más felices. Y Santiago nos dice en el capítulo 5, del 1 al 6, nos dice, ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas y eso que estamos en los últimos días. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. Aquí se estaba condenando a Judá por la riqueza injusta. Y el tercer problema o pecado en que estaba incurriendo Judá era violencia y maldad. Vamos a ver en Habacuc 2:12. Dice, ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Aunque este es el tercer ay, la condenación cae sobre los babilonios debido a que su poder surgió de matanzas e iniquidades. Las verdades que encierra son aplicables a todos los tiempos. Nos dice el libro de Isaías, en Isaías 59:3, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. En los tiempos del fin también habrá violencia. La segunda venida será como en los días de Noé. La Biblia describe que la tierra estaba llena de violencia. El problema es que el pensamiento de ellos era de continuo al mal. Y en este tiempo estamos llenos de violencia también. El cuarto problema, el cuarto pecado en que estaba incurriendo Judá era la inmoralidad. Y en Habacuc 2:15 nos dice, ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Inmoralidad.
Nos dice en Primera de Tesalonicenses 4:7, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Debemos de tener cuidado con la lascivia, cuidado con la lujuria, cuidado con la inmoralidad. El quinto problema, quinto pecado, lo tenemos en Habacuc 3:19, y dice: ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. Podrá él enseñar: he aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Este era el quinto problema que tenía el pueblo de Judá, la idolatría. Y nos dice en Segunda de Reyes 21:3, hablando del rey Manasés, dice: porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, y rindió culto a aquellas cosas. Y nos dice Segunda de Reyes 21:6, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Y nos dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios 10:14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Cuidado con la idolatría, cuidado con poner ídolos. Un ídolo puede ser cualquier cosa que sea más importante que Dios en nuestras vidas. ¿Y cuál era el clamor del profeta al mirar la condición en que estaba Judá? Era un clamor. Y podemos ver ese clamor en Habacuc, capítulo 1, el 2 y el 3. Fue el texto con el que iniciamos. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no clamarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. ¿Hasta cuándo, Jehová? Es la pregunta de Habacuc. ¿Por qué Dios guarda silencio ante el pecado de Judá? ¿Por qué Dios no interviene ante la maldad? ¿Por qué Dios no obra ante la injusticia? ¿Por qué Dios se mantiene en silencio? ¿No le motiva a actuar ante tanta injusticia y maldad? Esa era la gran pregunta de Habacuc, y describe cómo está observando la sociedad en la que vive. Está mirando una apostasía terrible, violencia, blasfemia. Está mirando hogares destruidos. Está mirando violencia de género. El pobre destruido, asediado por el rico. Señoritas que son arrebatadas de sus padres para ser prostituidas. Hambre, terrorismo. Somos separados de nuestros seres queridos. Enfermedades terribles como las que estamos viviendo hoy en día. Y Habacuc se pregunta: ¿cuándo vas a venir, Señor? ¿Cuándo vas a venir y terminar con todo eso? Esta era el dolor de Habacuc, como el que podemos sentir nosotros hoy en día. Y Dios da una respuesta a Habacuc. Y vamos a verlo en Habacuc 1, del 5 al 9. Vamos a ver Habacuc 1, del 5 en adelante. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que los lobos nocturnos.
y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devolver. Todo ello vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. La sentencia del reino de Judá fue dada. Una nación pagana, idólatra, llegaría a Judá y la asolaría. Vendrían los babilonios, se llevarían a los jóvenes más hermosos de Judá, serían arrebatados de sus familias, serían llevados cautivos como castigo por la rebelión en contra de Dios. La sentencia había sido pronunciada. En el versículo 3 del capítulo 2 nos dice: aunque la visión tardará por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no tardará. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Habacuc seguía orando por Judá. Y vamos a ver la oración de Habacuc, que la tenemos en Habacuc 3:2. Dice así: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. ¿Qué significa la palabra avivar? Avivar significa animar, reactivar, reavivar, volver a la vida. Es el resultado de la obra interior en el Espíritu, del Espíritu de Dios. Necesitamos que Dios avive nuestra vida espiritual. Esa flama que ardía en nuestro corazón de trabajar en la obra del Señor, de predicar, de compartir, tenemos que reavivarnos hasta en la forma de alabar a nuestro Dios. Dice el salmista: venid, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. ¿Será que a algunas personas ya se les apagó esa flama? Otros quizás todavía quede un poquito de mecha o un poquito de aceite. Si vamos a Dios, Él va a encender nuestra vida espiritual. ¿Es fácil, hermanos, llevar una vida espiritual viva? ¿Será fácil o es difícil? Habacuc pidió que avivara la vida espiritual de Judá. Nosotros debemos pedir un reavivamiento también. Nos dice el libro Mensajes Selectos: la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor. No porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Cómo podemos obtener un reavivamiento personal y un reavivamiento como iglesia? En esta hora quiero mencionarles 5 claves de cómo podemos conseguir un reavivamiento. Número 1, experiencia con la palabra de Dios. Nos dice San Pablo en el libro de Hebreos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y nos dice Jesús en Mateo 7:24: cualquiera que oye estas palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La segunda clave para conseguir un reavivamiento en nuestra vida es una experiencia personal con Jesús. Nos dice el libro de Juan: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Como iglesia necesitamos un reavivamiento.
Pero no se puede conseguir, no se puede hacer una realidad si primero no pasa a ser una experiencia personal. Y el número 3, la tercera clave para conseguir un reavivamiento es tener una experiencia de crecimiento. Nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La oración en el proceso de crecimiento también es esencial. La oración abre nuestro corazón y nos lleva a una relación más cercana con Jesús. La cuarta clave para conseguir ese reavivamiento es la experiencia de compartirlo. Todas nuestras doctrinas están centradas en Jesús. La esperanza de su venida, su sacrificio en la cruz, su sangre expiatoria, su ministerio sacerdotal en el santuario celestial, el juicio venidero y el fin del tiempo. Todas estas tienen como propósito que tengamos una experiencia con Jesús, nuestro Redentor, nuestro abogado intercesor y finalmente el juez de toda la tierra. Compartir las doctrinas es compartir a Jesús. Y la quinta clave y última es experimentar el sueño de su venida. Tenemos que ver y percibir las señales de los tiempos y entender que su venida está cerca. El sueño de su venida reavivará nuestro ser entero para prepararme y para preparar a otros para su advenimiento. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que más desea tu corazón? El mío es poder encontrarme con Jesús cara a cara en las nubes de los cielos y poder ir al cielo con mi familia, mi esposo, mis hijos, mi familia espiritual. Y ahora vamos a nuestra conclusión. Dios le dice a Habacuc, vamos a ver en Habacuc 2, 3 y 4. Habacuc 2, 3 y 4. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque la visión tardará, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo menciona en sus escritos en varias ocasiones esta frase, el justo por la fe vivirá. La podemos encontrar en el libro de Romanos, por ejemplo, Romanos 1:17, en Gálatas 3:11 y en Hebreos 10:38. La profecía dice aquí, aunque tardare, se va a hacer realidad. Hay una esperanza para el que se santifica cada día, porque el justo por la fe vivirá. La fe del justo no es ganada por buenas obras. Dios tiene un camino de salvación y somos redimidos del pecado por la sangre de Cristo. Porque no hay otro nombre, nos dice la palabra, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Nos dice el apóstol Pablo en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Necesitamos esa fe de los pioneros de la Iglesia Adventista, aquellos que formaban parte del movimiento de Guillermo Miller, que aguardaban el regreso de Jesús para el año 1844, que se entregaron como pocos a la predicación del Evangelio. La seguridad de que Cristo aparecería en breve les hizo renunciar a todo lo que les molestaba espiritualmente. Si Jesús hubiese revelado la fecha de su regreso a la tierra, habríamos dejado la preparación para última hora. Habacuc
hace esta oración preciosa a Dios. En Habacuc 3:2 y dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Voy a parafrasear una cita de Patriarcas y Profetas en la página 285, que dice: la fe que fortaleció a Habacuc y a todos los santos y justos de aquellos tiempos de prueba intensa era la misma fe que sostiene al pueblo de Dios hoy. En las horas más difíciles, en las circunstancias más adversas, el creyente puede afirmar su alma en la fuente de toda luz y poder. Día tras día, por la fe en Dios, podemos renovar nuestra esperanza y valor. Al servir a Dios no hay por qué experimentar pena ni temor. Podemos confiar en Dios y tener la seguridad de que Dios guiará, protegerá y bendecirá a los que cumplan con su voluntad. Habacuc afirma que el que vive con una fe sencilla y confía en el Señor será salvado, pero el alma que se enorgullece por su propia perversidad y orgullo obstinado en el pecado perecerá. Y para terminar, hermanos, quiero invitarles para que cada día tengamos una experiencia con la palabra de Dios, una experiencia personal con Jesús, que crezcamos por medio de la oración y el conocimiento, que esa experiencia de tener a Jesús nos lleve a compartirlo y no perdamos la fe en su segunda venida. Y termino con las palabras de Habacuc, unas palabras de alegría, unas palabras de gozo que están en Habacuc 3, 18 y 19. Dice así: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, Jehová es mi fortaleza. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana, y les invito para que concluyamos con una oración. Querido y buen Padre, te agradecemos, Señor, infinitamente por tu palabra. Gracias, Señor, que hemos aprendido que necesitamos un reavivamiento en nuestra vida personal. Y necesitamos, Señor, también un reavivamiento colectivo como iglesia. Te pido, Señor, que tú nos des más fe, que nos ayudes, Señor, a confiar en tus promesas, que aunque estemos viviendo, Señor, en tiempos difíciles, podamos confiar en ti, que nuestra fe no mengue en ningún momento. Que, Señor, que cada día podamos estar más cerca de ti, que cada día sintamos ese deseo, esa sed de estudiar tu palabra, que, Señor, que cada día estemos más cerca de ti por medio de la oración, que, Señor, que sintamos el deseo de compartir lo que hemos aprendido, ese deseo de compartir tu palabra y traer a otras personas a ti. Señor, te pido que tú nos bendigas como iglesia, que bendigas a cada una de las familias, Señor, que representamos, y que tú estés con nosotros en estos tiempos difíciles, que no decaigamos por ningún motivo. Bendícenos, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Feliz sábado. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte.
hoy mi vida con tu belleza.